A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 31 de mayo del año 2023. Voy a empezar con un tema, vamos a decir, facilito para irnos, como dirían los cursis, increciendo. Dice, ¿no? Yo les prometí que les traería los títulos de 4 libros importantísimos de la autoría de Andrés Oppenheimer y el más reciente de Macario Schettino. Aquí están, para los que estén interesados, la persona que me dijo que su hijo entraba a estudiar Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí están los 4 títulos: Cuentos chinos, Basta de historias, Crear o morir y Sálvese quien pueda. Estos 4 libros hay que leerlos de preferencia en este orden. Primero, Cuentos chinos. Luego, Basta de historias. El tercero es Crear o morir. Y el último, o más reciente, es Sálvese quien pueda. Los 4 libros los puede usted encontrar en las librerías, en Gandhi, El Sótano, que serían las 2 más probables, pero pueden ustedes acudir a otras, las de su preferencia, y pueden encontrarlos. Y el libro de Macario se llama México en el precipicio, de Macario Schettino. Aquí está, México en el precipicio. Estos 5 libros le pueden servir mucho a su hijo, que está iniciando los estudios profesionales en Derecho. La verdad es que los primeros 4 de Andrés Oppenheimer los va a leer como si fuera una novela interesante. Las cosas que dice ahí de la educación, de los esfuerzos que han hecho otros países en materia de educación, es una joya lo que plantea ahí Andrés Oppenheimer. Y el de Macario ya requerirá ciertos conocimientos, pero no muy profundos, elementales de la cuestión económica. Macario, un hombre que se ha dedicado a la docencia durante muchos años y también a la investigación, es un trucha para eso de explicar, muy didáctico, muy claro. Entonces, con esos 5 libros, su hijo y quienes estén interesados en conocer fundamentalmente la parte educativa, ese apego al pasado que tenemos los mexicanos y los latinoamericanos, luego los cambios disruptivos que ha traído la tecnología y que se ha visto en la educación, en la manufactura, etcétera. Y el último es donde ya aplicaciones de robótica en la vida diaria o en los negocios diarios. Vale la pena leer esos cuatro libros. Muy bien. Luego también me comprometí a traer algunos títulos que tienen que ver con el buen escribir y diría yo también el buen decir y, ¿qué podríamos decir? El buen hablar. Hay una persona, bueno, ya falleció, el señor Arrigo Cohen, que ya falleció, tiene algunos años que falleció, Arrigo Cohen Anitúa, un gran filólogo, un hombre que estudió la lengua española de manera profunda, hijo de aquella gran cantante de ópera o de opereta, Fanny Anitúa. Él era hijo de esa cantante. Él dedicó muchos años de su vida profesional. Él participó durante un muy buen tiempo en el programa aquel de Sábados con Saldaña de Jorge Saldaña, oriundo de Banderillas, Veracruz, solía decir él. Y él cada sábado traía palabras y las desmenuzaba, su origen etimológico, aclaraba por qué no debían ser utilizadas de esta manera o de aquella, etcétera, etcétera. Por desgracia, los golpes de karate que les dan no pocos comentaristas al idioma lo tienen postrado. También algunos profesionistas o algunas personas que salen del nivel superior y que con 2 palabras hacen una novela de 200, 300 páginas.
los escucha usted hablar y con las dos palabras cañón y güey hacen una novela. Oye, fulano, ¿y cómo estuvo la pachanga? Ayer, ¿cómo estuvo la encerrona? Cañón, güey. No, güey. Cañón, güey. Oye, ¿y las chavas? Cañón, güey. No, cañón, güey. Esa pobreza del lenguaje se debe a que no leen buena literatura. Pero lo peor es que no saben leer tampoco, habiendo tantos libros de divulgación para aprender a leer literatura, por ejemplo. Pero no se nos da eso. Y mencionaba yo a don Arrigo Cohen y su hijo, Sandro Cohen, siguió el camino de su señor padre y tiene un libro que ha sido un éxito de librería y que se utiliza como texto en algunas preparatorias y en algunas escuelas de periodismo. Redacción sin dolor, de Sandro Cohen. No tienen problema en la librería El Sótano, por ejemplo, lo encuentran sin mayores problemas. Así se llama. Este ha sido un éxito. Más de 100,000 ejemplares vendidos. Yo tengo aquí la edición, ahorita les voy a decir, del 2010. Tengo otro ejemplar, déjenme ver si es más reciente o de más atrás. Es 2011. Después de luego vino en una edición un poco más compacta, pero es exactamente el mismo. Perdón, porque es el para resolver dudas de uso y estilo. Es un complemento, perdón. El otro que tengo acá lo tengo en mi desorden de libros. Es un complemento esencial también de Sandro Cohen. Entonces, estos dos libros le serían muy útil a su hijo, el que va a estudiar Derecho. Bueno, y hay otro libro porque me pidió también cuestión de ortografía. La Real Academia de la Lengua Española se ha dado a la tarea ya desde hace varios años en defender nuestro idioma, aclarando dudas, corrigiendo errores que comete la gente, a veces de mala intención o por ignorantes. Y este libro es prácticamente lo último que tiene la Real Academia en materia de ortografía. Esto lo puede encontrar en la librería El Sótano, en cualquiera de sus sucursales, también en la librería del Fondo de Cultura Económica, si no es que el nuevo director, señor, el cochino que nunca se baña, el nuevo director ya los tiró a la basura para poner sus engendros ahí de los libros que él ha escrito ahí. Pero aquí está, Ortografía de la Lengua Española. Un libro que resuelve dudas a veces de palabras, uso de la puntuación, de los acentos, etcétera. Reglas sencillas que nos las enseñaron en primaria y la secundaria, pero se nos olvidaron o jamás las aprendimos. Luego aquí está otro libro que es Conjugación de los verbos. Yo no sé si han escuchado ustedes a alguien que dice, no lo forces, cuando lo correcto es, no lo fuerces. Luego de repente escucha usted a un personaje como la senadora Beatriz Paredes, que dice, habemos muchos. Es otro barbarismo. No se dice, habemos muchos. Pero yo no le voy a decir a usted, le pido que compre este librito de conjugación de los verbos, busque usted en el índice el verbo haber, y aquí vamos a ver el verbo haber, es el modelo 4, busca usted el modelo 4, y aquí está, el verbo haber, y no se dice habemos, se dice hemos. Pero bueno, andarle diciéndole, porque luego se enojan porque los corrige. Una vez uno me dijo, oye, le dije, no se dice así, se dice así. Y me dice algo así como, ¿qué? ¿Entendiste o no? Me dijo. A ver, espérame, le digo. Por supuesto que entendí a tal grado que te estoy corrigiendo. Y
de aclarar las cosas, el pendejo eres tú para hablar y no yo, ¿no? Entonces, les recomiendo este librito que trae una gran cantidad de verbos. Le voy a decir cuántas páginas de verbos. Desde la página, ahorita le di de la 117 a la 100, de la 117 a la 160, 43 páginas en letra chiquita de verbos españoles, regulares e irregulares, defectivos e irregulares por diptongación. Ahí va a ver ustedes. Aquí está, miren. Conjugación de los verbos. Un manual muy sencillito y muy útil. Cuando tenga usted duda de cómo se conjuga un verbo, saca usted su tumbaburros de verbos y ahí va a decirle exactamente cómo se conjuga ese verbo correctamente. Muy bien. He cumplido entonces con lo prometido, los libros, los títulos de esos 4 libros de Andrés Oppenheimer y el otro de Macario Schettino. Si no se les grabaron los nombres, aquí le dan patracito al video y ahí van a ver ustedes los títulos y que los dije además. Muy bien. Ahora vamos a entrarle un poco a la sección TV Notas. Vamos a hablar de un chisme muy interesante. Comenzamos, pues. Este lunes, hace 2 días, el licenciado Jesús Silva Herzog Márquez, hijo del que fuera secretario de Hacienda y nieto de un gran personaje de los años 30 del cardenismo, un gran historiador, un hombre liberal, un hombre de izquierda, que le tocó vivir tiempos muy interesantes y aportó su sabiduría y su rectitud. Participó junto con Narciso Basol, si no estoy equivocado, en la redacción del decreto de expropiación de los activos de las compañías petroleras. Bueno, este joven es un maestro del TEC de Monterrey y antes estuvo algunos años en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es un hombre culto, es un hombre preparado, tiene obra publicada muy interesante, de tal manera pues que no es un improvisado. Muy bien, él tiene una columna, una colaboración semanal los lunes en el periódico Reforma. Jesús Silva Herzog Márquez. Este lunes escribió y tituló su colaboración La oposición y el cuento, con una introducción medio rebuscada, porque es el estilo de esos nuestros intelectuales escribir así, pero tiene en el 1, 2, 3, 4, 5, en el 6º párrafo, dice así: la candidatura de Lili Téllez debe tomarse en serio, es decir, con alarma. Tiene todos los elementos de una candidatura atractiva de nuestro tiempo, en nuestro tiempo. Retrata bien, tiene una notable facilidad de expresión, es pendenciera, ignorante y elemental. Está convencida de que la experiencia estorba y practica ágilmente, como el presidente, el insulto. Nuestra Sarah Palin fue la compañera de fórmula, si no estoy equivocado, de John McCain cuando fue candidato a la presidencia de la República, una señora integrante de un grupo de derecha que se formó en Estados Unidos, el Tea Party. Y la señora Sarah Palin dice: nuestra Sarah Palin cree que la presidencia sirve para meter a la cárcel a sus enemigos. Ahorita voy a explicar eso. En su larga carrera frente a las cámaras, no se le ha sorprendido con una sola idea o una sola propuesta. Ofreciendo odios y medievos, garantiza el entusiasmo de la ultraderecha y el repudio de los moderados, a los que tilda de inmediato de cobardes. Muy bien. Hasta ahí
ese párrafo que escribió Jesús Silva Herzog Márquez en el periódico Reforma este lunes, hace 2 días. Pues como diría el clásico, Kid Azteca, ni le pegó a un manco ni fue lejos por la respuesta. La señora Lili Telles, aclaro, paisana mía, le contesta a Jesús Silva Herzog Márquez en una carta abierta. Iñacas, toma chango tu banano. Y dice, de ese intelectual agudo, universal y polifacético, alarma la frivolidad de su descalificación a mi persona. Me llama ignorante, improvisada, elemental, medieval, pendenciera, cuasi fascista. Ni chat GPT, este último mecanismo de inteligencia artificial, dice, encontraría tantos adjetivos para hilvanar un perfil de columna semanal. Y créame que lo probé, es decir, consultó a ChatGPT. Ahora, dice en otro párrafo, usted, refiriéndose a Jesús Silva Herzog, no encuentra ideas ni mérito en una periodista que se ha jugado la vida indagando y denunciando a los criminales y a los gobiernos que los encubren. Mi querida paisana, bájale 3 rayitas. Muy bien. El elogio en boca propia es vituperio. Las ideas, parece, son monopolio de unos cuantos. Y luego le dice más abajo, pero permítame una reflexión, le dice. El fracaso de la oposición y el éxito del populismo de izquierda es también el fracaso de la, ella dice élite, pero lo correcto es élite intelectual. Los intelectuales, la legitimidad del saber, no tomaron la alternativa, sino que, por el contrario, se acomodaron en la comentocracia. Porque siempre es más fácil documentar la utopía que a comprometerse a cambiar la realidad. Nadie nunca dijo que es fácil llenar el corazón empujando la piedra sin fin hacia la cumbre. Bien. Y entre otros párrafos ahí donde le señala cosas a Jesús Silva Herzog. ¿Qué puedo decir yo de ambas columnas, de la columna y de la carta? Lo primero es que Silva Herzog creo que se excedió en los adjetivos con Lili Telles. Tengo la impresión de que fueron demasiados adjetivos. Quizá alguien piense que todos merecidos, pero yo creo que hubo un exceso de adjetivación. Con unos 4 o 5 habría bastado. Pero bueno, y hay una afirmación que es totalmente cierta, lo que plantea Jesús Silva Herzog, que me parece de una gran peligrosidad y que se lo hice ver en su momento a mi querida paisana. Dice así. ¿Dónde estás? Vamos a ver. Cuando menciona él que la Lili piensa, déjeme ver, dice, nuestra Sarah Palin cree que la presidencia sirve para meter a la cárcel a sus enemigos. La Lili lo dijo de esta manera, porque ya se cree presidente y presidenta, es decir, es hermafrodita. No lo sabía, yo creí que era una dama, una mujer plena, pero parece que es hermafrodita. Dijo la Lili, dice, y mi primera decisión administrativa va a ser meter a la cárcel a López Obrador. Yo le digo, Lili, el Poder Ejecutivo no tiene entre sus funciones y tareas meter a la cárcel a persona alguna. Esa es una función exclusiva del Poder Judicial.
el poder ejecutivo no puede, así seas tu presidente, no puede meter a la cárcel a quien sea. Y eso lo único que hace es exhibir la ignorancia de la Lili en cuestiones jurídicas, judiciales, precisaría. Y eso lo señala muy bien Jesús Silva Gerson. Lo otro que del medioevo, bueno, pues ya le metió algo de crema a sus tacos. Mi opinión en relación con su columna es que pecó del exceso de adjetivación. Pero bueno, esa es una cosa menor. Pero vayamos a la respuesta de la Lili. La Lili piensa en verdad que es una versión mexicana de Juana de Arco, que ella ha arriesgado la vida. ¿Se acuerdan de aquel atentado de unos balazos en el carro y criminales? Y yo los he investigado. La Lili es una excelente lectora de teleprompter. Se encontró con una senaduría que le ofreció el partido Morena, llega al Senado como externa, no como militante de Morena, la empiezan a hostigar un grupo de mujeres que tienen esta visión de apoyan el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Y ella les contestaba asesinas, o sea, matan al no nacido, el típico intercambio de insultos o de ofensas entre los que defienden la vida y los que defienden el aborto. Nada nuevo bajo el sol. Hasta que la orillan a salirse, a dejar la fracción de Morena en el Senado y se cobija en el partido Acción Nacional. Y a partir de ahí, la Lili encontró un filón muy interesante, la estridencia, el grito, la búsqueda del reflector y la cámara y la grabadora. Y yo creo que cometió excesos y ahorita empieza a pagar esos excesos. De repente alguien, como dice aquella canción, alguien regresó y le habló al oído. Yo no sé si su señor esposo, no lo creo porque él es un hombre juicioso, es un hombre maduro, un hombre que además ha trabajado en las altas finanzas internacionales, de tal manera que es un hombre analítico, es un hombre juicioso, no toma decisiones a la ligera, y pienso que fueron otros los que le metieron aire, y como dice un gran maestro mío en la política, en política, me dice Ángel, el aire no molesta y no cuesta. Y le entró el aire a la Lili. Tú eres aguerrida, tú eres valiente, tú esto y que el otro, y puedes ser presidente de la República. Y la Lili lo creyó, compró esa idea peregrina. Y véanla ustedes cómo está. Se arriesga a que una persona como Silva Herzog le diga todo lo que le dijo y ella intenta contestarle, pero no con mucho éxito. Los adjetivos que le endilga Jesús Silva Herzog, la mayor parte de ellos son ciertos. Los otros, sin ser mentira, están un poquito exagerados, pero no son mentiras. En esas condiciones, ¿qué va a pasar con esta querella, vamos a decir? ¿Seguirá? ¿Dejará las páginas de Reforma y se irá a TV Notas o a TV Novelas? Sería interesante, ¿no? Ese es el chisme de la semana. Muy bien. Pero ahora vayamos a otro chisme interesante. El periódico The Guardian, que es un periódico inglés reputado de izquierda, o liberal en el sentido inglés, acaba de publicar una nota larga sobre una situación en México. Es miércoles 31 de mayo, para que no digan que es vieja la nota. Aquí en estas letritas, por ahí dice Wednesday 31 May 2023. Mayo 31, miércoles, y viene una nota larga, 2, 4, 6, 8, 10, 12 cuartillas. Para el mismo The Guardian, que es un periódico de opinión, esto es un reportaje o una nota larga.
Y aparece en la primera plana una reportera mexicana, la señora María Teresa Montaño, y titula la nota, dice: María Teresa Montaño fue secuestrada mientras investigaba contratos sospechosos. Muy bien, que valían 300 millones de dólares entregados por el gobierno del Estado de México. La nota la firma la reportera Nina Lacani en México City, en la Ciudad de México, que es la reportera o redactora del periódico The Guardian. Esta es la nota. El periódico El País refritea esta nota y ya la saca ya en español en la edición de hoy. ¿Qué dice la señora Montaño? Está relatando una serie de intentos o no intentos, sino hechos, crear empresas fantasmas, recibir contratos de funcionarios del Estado de México ya hace algunos años, ¿verdad? Varios 300 millones de dólares, es lo que menciona aquí el Guardian, que serían, multiplica 300 millones por 20 para no fallar, son 6,000 millones de pesos. El título es un poco amarillista y dice: ¿cómo un Estado mexicano, dice, desvió millones y una reportera arriesgó su vida para exponerla? Muy bien. Y aquí viene el recuento de algunas empresas, los viajes que hizo, a los domicilios que dieron y todo. Prácticamente una nueva estafa maestra, para decirlo claro. Muy bien. Yo creo que el momento de esta nota, pues evidentemente Morena va a intentar darle vuelo. Lo curioso es que en ninguna de estas 12 páginas aparece como otorgadora de contratos o favorecida con los contratos la señora Alejandra del Moral. Para empezar, en esos años no tenía responsabilidad alguna en esto, pero de alguna manera pues se inferiría, es cómplice y cosas así, ¿verdad? Dice uno, bueno, es un intento un poco burdo, porque además es curioso que el periódico The Guardian no haya dedicado algo mucho más largo que esto a Segalmex, que en vez de 300 millones de dólares son 650 o 750 millones de dólares, ¿verdad? Y en el caso de la estafa maestra, pues fueron como 200 millones de dólares, 4,000 millones de pesos. Esto que estamos viendo aquí es una muestra del carácter de la política mexicana. Porque dice uno, bueno, estas pruebas, menciona aquí la nota, que se las entregaron a la fiscalía, pero no ha habido investigación alguna o no ha avanzado. Muy bien. Nada nuevo bajo el sol en México. ¿Queremos combatir este tipo de situaciones? Vamos a participar activamente, votando, militando en los partidos y logrando candidaturas, particularmente para el Congreso de la Unión, para desde ahí sí, tomar medidas legislativas para combatir este tipo de cosas. Pero como solo se trata de amarillismo para intentar manchar a la candidata de la Alianza Va por México, bueno, pues es el nivel. Lo curioso es que en todo caso, pues podría haber hecho un reportaje también, el Guardian, de los robos que hizo la señora o Del, porque no sé si es señora, Del, que no tiene nada de fina, del municipio de Texcoco y los faltantes en la Secretaría de Educación Pública y la historia negra que tiene Horacio Duarte en aduanas e Higinio Martínez en ese cacicazgo ahí en la zona oriente de la Ciudad de México. Pero luego, y también está en un tuit que acaban de subir hace una hora quizá, donde la señora Teresa Montaño Delgado está recibiendo un contrato de parte del gobierno alrededor de 600,000 pesos.
No estoy afirmando nada, pero alguien podría decir, bueno, y con esto que la secuestraron y eso, pero la premiaron con ese contrato. ¿O qué pasó ahí? Es decir, México está en una situación muy curiosa en materia de corrupción con este gobierno. En México hay una serie de cómicos, podría decir, de tercera o cuarta o quinta categoría. Estos personajes que han inundado, dañando el prestigio del Canal 11 y los canales culturales del Estado mexicano, el 14, el 22, etcétera. Con estos cómicos de quinta o de cuarta y que se han convertido en analistas políticos, con sueldos, como dirían aquellos, de dos cifras, 150,000 pesos mensuales, 180,000 pesos mensuales, y lo único que hacen es criticar a la oposición o a personajes de la oposición. Repito, ese es el nivel de nuestro país. Muy bien. Con esto, pues, terminamos la parte, vamos a decir, rosa de el editorial de Platica con Ángel. Y ahora vamos a la parte seria. Hoy por la mañana nos enteramos de una decisión que tomó en la comisión permanente, el pleno de la comisión permanente. El INAI no está operando porque le faltan 2 comisionados. 2. Entonces no puede porque la ley que lo creó establece que mínimo debe haber, creo, 5. Entonces no hay, y así los tiene López Obrador para impedir que puedan desahogar los asuntos de exigencias de información. ¿Por qué? Porque al bulto López Obrador le gusta la opacidad, no la transparencia. Pasa el tiempo y la directiva o el consejo del INAI presenta ante la Suprema Corte una demanda para que se exija que se le dé, que se desahogue eso. Ya el Senado iba a aprobar 2 nombramientos. Uno de ellos, porque les hacen unos exámenes, etcétera, y había 2 personas, uno que fue el que mejor calificación sacó, y el segundo era el peor calificado, pero era cuate de Monreal. Entonces Monreal parece que operó, por si órale, pues vamos a apoyarlos, y mete a esos 2, al que salió mejor y logra meter a su cuaderno ahí a su cuate, y ya cuando los aprueban, el presidente dice ni más, veto esos nombramientos. Y da como explicación que hubo un arreglo en lo oscurito con la oposición para que aceptara al que había salido peor calificado. Bueno, punto. Y quedó otra vez en suspenso el INAI. Pero el Poder Judicial le dice, órale, y no. Y otra vez, de tal manera que hoy se ha hecho acreedor el Senado de la República a una multa si no cumple con eso. Entonces ese tema se discute en el pleno de la comisión permanente y una vez más los integrantes morenistas y los suyos en la comisión permanente dicen ni más. No nos va a venir a decir a nosotros el Poder Judicial qué es lo que vamos a hacer, porque ya sabe, imagínense nomás el gran defensor Gerardo Fernández Noroña y otro señor impresentable, suplente de Martí Batres en el Senado, un señor Cravioto, creo que es. Y no lo hicieron. Y les vale. Muy bien. El presidente, por otra parte, se congratula del plantón frente a la Suprema Corte de Justicia. Y dijo algo más en la mañanera, creo que fue ayer. Hay una señora, una buscadora, una señora sonorense, donde se le ocurrió o pensó que era conveniente o útil pedirles en una carta abierta a los meros de los grupos delincuenciales que operan en Sonora y en México, una especie de tregua como diciendo,
Vamos ya a acabar con esos secuestros, con esas desapariciones, que ustedes demuestren que también tienen amor por el prójimo, que son ustedes buena gente, pero ya basta de tanta desaparición y asesinatos, etcétera. Muy bien, le preguntan al presidente, oiga, ¿usted qué piensa de eso? De juntarse, de lograr un acuerdo con la mañosada para que no haya esos tipos, pero que sigan operando, pero de manera pacífica. Y el presidente así lo dijo. Eso es lo que queremos todos, que no haya violencia, que sí, bueno, hagan sus cosas, pero en paz. El jefe de Estado mexicano claudicando en aplicar la ley ante los grupos criminales. Es que todo lo que tenga que ver con la paz, yo lo apruebo. Sí, señor, pero entre esas cosas, usted no está facultado para pactar la impunidad con criminales. Ese es nuestro presidente. Por supuesto que viola esta ley. La única ley que no se ha atrevido a violar es la ley de la gravedad, porque si se avienta, pues va a quedar como estampilla ahí en el piso. Y de ahí mi pregunta para usted. ¿Viviría feliz usted con un país sin leyes? Repito, ¿viviría usted feliz en un país sin leyes? Es decir, que el cacique, que el dictador, que el tirano decidiere absolutamente todo por sus polainas. Que no hubiera leyes, ni la constitución, ni esto, que él dijera, sí, por aquí, por allá. ¿Estaría feliz en un país de esos usted? Vamos a suponer que me diga usted, no, Ángel, ¿cómo voy a querer estar viviendo en un país sin leyes? Pero resulta que las palabras no se compaginan con los hechos. Estos 4 años y medio de este gobierno prueba fehacientemente que al mexicano le encanta vivir en un país donde no se respeta la ley. Es más, diría que si no hubiera leyes estaría más feliz. De tal manera que si alguien dice, no, pero ¿cómo? Está mintiendo. Al mexicano le seduce, lo enloquece el deseo de vivir en un país sin esa monserga de la ley. Yo no sé cómo le vamos a hacer, si les van a repartir una pistola, una de cuerno de chivo a cada mexicano para que se defienda, no lo sé. Pero lo que sí sé es que el mexicano en los hechos manifiesta de una manera clara y rotunda que no le gusta la ley y mucho menos que haya una autoridad que se encargue de hacerla respetar por todos sin distingo alguno. ¿Se acuerda usted de aquellos plantones y destrucción de los darquetos, punquetos, austrebertos, todo lo que había cuando Mancera era jefe de gobierno? Y que esas huestes las manejaba Bejarano y otros gángsters similares. Llega López Obrador y se acabó eso. Se acabó eso. ¿Y quiénes, de dónde provienen las únicas protestas, a veces violentas, hay que decirlo, de las mujeres que no puede controlar Bejarano? Yo creo que no controla ni a su esposa, la señora Dolores Padilla. Es decir, al mexicano lo que le gusta es eso, el mitote, la destrucción, robar y esto está mal acomodado aquí. Eso le gusta al mexicano. Pero respetar la ley, absolutamente. Entonces, cuando yo le hago esta pregunta, es una pregunta con muy mala leche, porque me van a contestar, Ángel, ¿cómo piensas que que nos gustaría vivir en un país sin leyes? Pues es que le aplauden a este señor, babean ante él y todavía manifiestan que van a votar por sus candidatos el 24 y ahora también, pues quiere decir que les gusta la forma como este hombre gobierna, que es violando sistemática y permanente la ley y la Constitución, en este último caso, intentándolo. Yo dije durante la precampaña, allá por enero, febrero del 2018, señores,
¿cómo van a votar ustedes por un individuo que toda su vida ha vivido violando ofensivamente la ley? Toma de pozos petroleros, invitando a la gente a no pagar el servicio de energía eléctrica, el plantón de reforma, etcétera, etcétera. Y sin embargo, 30 millones de mexicanos, un poquito más, le dieron su voto. Y se creyeron su demagogia, la creyeron. Este sí, este lo. Y el otro día, esas cosas que está uno en una fila, y me toca que está un señor ya mayor adelante de mí, y todavía faltaba. Y empezamos a platicar. Era una farmacia. Entonces empezamos a platicar y esto que el otro. Y salió el tema de la política, inevitablemente. Oiga, señor, le digo, ¿y entonces usted ve bien este gobierno? Sí, joven, me dice, imagínense, diciéndome a mí, joven, inmediatamente llamé al mesero y le dije, señor, doble de lo más caro, por favor, aquí al señor. Bien, es que es el único que se ha preocupado por nosotros. Ah, le digo, ¿y de qué manera nos está dando, dice, este año, 2,400 pesos mensuales? Y nos lo entrega esa cantidad, ese dinero, bimestralmente, cada 2 meses, dice. Yo acabo de recibir 4,800 pesos. Ah, qué bien, le digo, muy bien. Oiga, le digo, ¿y aquí qué va a comprar usted aquí? Mis medicinas, me dice. Ah, chingado, le digo, ¿cómo va a comprar sus medicinas? ¿Y dónde está el seguro? ¿O el ISSSTE o el INSABI? Ay, mi amigo, me dice, ya no fui joven, fui nomás amigo. Ahí no hay nada, dice, no hay ni mertiolato, me dice. Entonces, por eso tengo que venir a una botica, una farmacia privada para obtener mis medicinas, dice. Yo tengo un problema de, ¿cómo me dijo? La presión, me dijo, necesito estar medicado para la presión. Y alguna otra cosa, algo de la diabetes, de una situación que estaba todavía en una etapa controlable con medicamento. Muy bien, le digo, ¿no? Entonces tiene usted que comprar su medicamento aquí. Oiga, le digo, ¿y cuánto le cuesta a usted esta medicina? Pues mire, porque le tengo que comprar a mi señora también, dice que ya está muy mayor, dice, y ella es hipertensa, tiene la presión alta, entonces tengo que comprarle otra medicina. Entre las tres, entre todas las medicinas que compramos para los dos, un gasto en el mes, dice, como 2,500, 2,600 pesos. Ah, chinga, le digo. ¿Y cuánto me dijo que le daba el presidente? 2,400 pesos. Oiga, ¿qué apoyo es ese? Le digo, a ver, explíqueme, no lo entiendo, porque por un lado usted dice está muy contento porque le da 2,400 pesos, pero nomás de puras medicinas tiene que gastar 2,500, 2,600 pesos. Oiga, pues qué negocio está haciendo. No, me dice. Lo que pasa es que yo tengo una pensioncita del seguro, me dice. Entonces de ahí agarro yo lo que me falta, a veces 300, a veces 400 pesos, porque depende que me mande el médico alguna otra cosa, una pastilla o algo. Pero si no, dice, olvídese, dice, no la sacaríamos mi señor y yo, que estamos solos ya. Oiga, le digo, pues qué buen apoyo recibe usted, ¿eh? Entonces ya, como que ya se cabrió el señor, ¿no? Y en ese momento ya le tocó a él pasar a la caja para ordenar sus medicinas. Que le vaya muy bien, le digo, y que lo siga apoyando el presidente, le digo que le siga apoyando. Ya no me dijo nada, me ha de haber mentado la madre en silencio, ¿verdad? Pero a muchos mexicanos resulta que lo que les da el gobierno federal, porque son impuestos, no es una cosa del presidente, y lo peor es que ese programa lo creó el presidente Fox, para acabarla de amolar. Fue el presidente Fox, no fue López. Muy bien. Creó ese programa y efectivamente les está dando a 11,5 millones de mayores de 65 años 2,400 pesos mensuales. El único problema es que no hay medicamentos, ni en el ISSSTE, ni en el Seguro Social.
Entonces, en un momento le dije, oiga, ¿y qué preferiría usted? Que no le dieran los 2,400 pesos, pero que le dieran gratis, como era antes, le digo, en el gobierno de Peña, que le dieran gratis la medicina. No, dice, pues que me la den gratis. Le digo, no, nomás le preguntaban. Estamos ante una situación de una gran demagogia, pero la gente está contenta con eso. Y aquí la pregunta surge, ¿por qué el mexicano está contento con ese tipo de trato de parte de los gobernantes? ¿A qué se debe? ¿Que entienden? Porque este señor, un tipo que se ve que tenía cierto nivel, entendía la cuestión de, a ver, me dan 2,400 y pago 2,700, 2,800 de medicinas, pues no me va muy bien, pero él es el único que nos atiende. Entonces dice uno, ¿qué pasará con otras personas que tienen menos educación o menos años de educación formal y que no tienen la pensión del Seguro Social? Estamos aquí ante una situación que es muy peligrosa, porque los gobernantes, ante esas expresiones de ignorancia, pueden hacer lo que sea. Y si millones de mexicanos desprecian el voto, desprecian y no ejercen ese derecho a votar, a poder incidir en la construcción de un mejor futuro para ellos y los suyos, esto va a tronar más pronto de lo que imaginamos. Por eso yo les pediría a ustedes, no con palabras altisonantes como este video del PRI, donde insulta y ofende a los electores, a los ciudadanos, ¿verdad? Yo les pediría de manera respetuosa, pero clara, firme, que salgan a votar este domingo. Y me atrevería a decir, voten por el que gusten, excepto por los de Morena. Pongan el recuadro del partido que usted quiera. Tiene 3 opciones. En el Estado de México tiene 4. El PRI, el PAN, el PRD y el Partido Nueva Alianza, que es un partido local en el Estado de México. Pero salga a votar. Manifiéstese. Exprese su punto de vista con algo que es de una simplicidad que algunos se ríen de esa simplicidad. Un simple cartón donde están unos rectángulos con los logos de los partidos y el nombre de los candidatos repetidos varias veces y un crayón. Esas 2 cosas tiene un poder mayor que un ejército, que un grupo guerrillero. Es más poderoso ese cartón y ese crayón. Hay que usarlo este domingo y hay que usarlo el 2024 también. No hay, el mundo lo ha probado desde hace bastantes años, no hay mejor arma que ese crayón y que ese cartón. No hay. En otros países tienen la urna electrónica. No hemos llegado nosotros todavía allá. Todavía estamos en la etapa del cartoncito, papel grueso y el crayón. Por favor, úselo. No deje que le digan por quién votar. Ejerza su libertad. Decida usted. Aquí sí, reflexione, dice la ley. Hágalo. Pero que no le digan por quién votar. Si alguien llega y lo quiere obligar mándelo por un tubo. Ni le van a quitar su pensión o su dinero mensual, ni le van a sacar. No, señor, no lo van a hacer. No es cierto eso. Por eso yo le suplico que salga a votar este domingo. Hágalo. Se va a sentir bien y con la victoria de Alejandra del Moral va a ver usted lo que va a suceder en el Estado de México. Lo primero, vamos a detener a una delincuente electoral y a una pandilla de sinvergüenzas, casi gángsters, que la rodean. Vamos a impedir con esos votos a favor de Alejandra la llegada de una mujer ignorante,
incapaz, que no sabe hablar, no sabe comunicar, no tiene idea de las condiciones que hay en el mundo. Para eso hay que votar. La decisión es suya, de nadie más. Por favor, pues, le suplico encarecidamente que este domingo, desde temprano, salga usted a ejercer ese derecho de votar. Libre, libre y libremente, pero hágalo. Gracias por su atención y vamos a echarnos unos piloncitos. Y aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 31 de mayo del año 2023, que hoy tuvo varias secciones. Chisme, unas cuestiones de gramática, libros, ¿no? Y también la parte política. Espero haya sido de su agrado.